Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, de las tensiones entre Israel y Estados Unidos, entre Biden y Netanyahu, pendientes también de las negociaciones. Israel ha acusado este martes a Hamas de plantear demandas delirantes en las negociaciones indirectas sobre una tregua en Gaza, afirmando en una declaración de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu que estas demostraban que los militantes palestinos no estaban interesados en un acuerdo. En las conversaciones mediadas por Qatar y Egipto, Hamas ha intentado convertir cualquier alto el fuego en el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes. Mientras tanto, Israel descarta esta opción y afirma que va a seguir esforzándose por desmantelar a Hamas. Hablamos también de España, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha afirmado este martes que ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni por supuesto España, dice, ni el gobierno de España se están preparando para ninguna guerra. Todo esto pese a la creciente amenaza por parte de Rusia, al menos así lo ven muchos países europeos, y el conflicto en Ucrania que sigue escalando. Durante una entrevista en la cadena SER, recogida por Servimedia, José Manuel Álvarez ha respondido a las quejas de algunos partidos políticos por el supuesto discurso belicista del gobierno en los últimos tiempos y explicó que los españoles saben perfectamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa. Dice, hay una guerra de agresión por un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un país como Rusia que debería tener como función velar por la paz y la seguridad mundiales. Muchos partidos diciendo sobre todo que está escalando el tono bélico en España, está además apoyando, como saben, a Ucrania. Dice Álvarez que ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni por supuesto España se está preparando para una guerra en estos momentos. Miramos ahora a Rusia. El caza MiG-31 ha impedido que un par de bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violaran la frontera estatal de la Federación Rusa sobre el mar de Barents. Es lo que está informando el Ministerio de Defensa ruso en estos momentos. En un comunicado dice que el 26 de marzo los medios rusos de control del espacio aéreo sobre el mar de Barents detectaron un objetivo aéreo grupal que se acercaba a la frontera estatal de la Federación Rusa para identificar el objetivo aéreo y evitar la violación de la frontera estatal de la Federación Rusa. Dice que un caza MiG-31 de las Fuerzas de Defensa Aérea ha sido despachado ahuyentando a 2 bombarderos estadounidenses. A medida que el caza ruso se acercaba, los bombarderos estratégicos estadounidenses ajustaron su rumbo de vuelo, alejándose y luego dando la vuelta desde la frontera estatal de la Federación Rusa. Dice luego que el avión regresó sano y salvo a su aeródromo de origen y que no se permitió ninguna violación de la frontera estatal de la Federación Rusa. El vuelo del caza ruso se llevó a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales, de conformidad con medidas de seguridad. Es lo que ha señalado el Ministerio de Defensa ruso, alertando de 2 bombarderos estratégicos de Estados Unidos que intentaban entrar en terreno de la Federación Rusa en el espacio aéreo, pero han sido ahuyentados. De Rusia pasamos a mirar precisamente a su presidente, a Vladimir Putin. Ha pedido hoy a la Fiscalía que imponga un justo castigo a los terroristas que perpetraron el viernes el atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall a las afueras de Moscú, en el que al menos 139 personas ya han fallecido. Decía Putin, confío en que los fiscales, en el marco de sus facultades, incluido al presentar las acusaciones estatales durante el proceso judicial, hagan todo lo necesario para que los criminales reciban un justo castigo, como exige la legislación rusa. Es lo que ha dicho Putin hace apenas unos minutos, dirigiéndose a los miembros de la Fiscalía rusa, pendientes, por supuesto, de todos los acontecimientos en torno a este hecho que tuvo lugar el pasado viernes, este atentado en Moscú. Terminamos mirando a Venezuela. Ha aprobado esta semana una legislación para la anexión del territorio Esequibo, parte de una disputa histórica con Guyana. La Asamblea Nacional, controlada por Nicolás Maduro, ha creado formalmente el Estado Guayana Esequiba, que en diciembre pasado el mandatario ya había ordenado incluir en los mapas oficiales del país. Es una región selvática de unos 160.000 kilómetros cuadrados que administra de facto Guyana, que ya emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el nuevo paso que ha dado Venezuela y reclama a la comunidad internacional intervenir. Sigue también el lío, las tensiones entre Venezuela y Guyana. Muchos temas sobre la mesa, mucha actualidad, muchas últimas horas que repasamos, como siempre, en nuestro espacio informativo. Empezamos a repasar la actualidad, empezamos a mirar a Israel. Ha acusado este martes a Hamas de plantear demandas delirantes en las negociaciones indirectas sobre una tregua en Gaza, afirmando en una declaración de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu que estas demostraban que los militantes palestinos no estaban interesados en un acuerdo. En las conversaciones mediadas por Qatar y Egipto, Hamas ha intentado convertir cualquier alto el fuego en el fin de la guerra y la retirada de las tropas israelíes. Israel, por su parte, descarta esta opción y afirma que va a seguir esforzándose por desmantelar a Hamas.
Seguimos mirando a Oriente Medio, miramos ahora a Benjamín Netanyahu, a las tensiones con Estados Unidos, tensión entre Israel y su principal aliado. El gobierno israelí ha cancelado una visita precisamente después de la aprobación por parte de Washington de una resolución de la ONU en la que se pide un alto el fuego en Gaza, una resolución que ha salido adelante con la abstención del voto de Estados Unidos. La Casa Blanca está perpleja por la decisión de Netanyahu. El Consejo de Seguridad de la ONU, como les contábamos ayer, aprobó en las últimas horas esa resolución, lo que ha supuesto la clara indignación del primer ministro israelí, que ha suspendido este viaje que ya estaba previsto. Según el israelí, esto está dando a Hamás la esperanza de que la presión internacional permita aceptar un alto el fuego sin la liberación de los rehenes secuestrados por parte de Hamás. Por cierto, ya son hasta 100 israelíes, más de 100 israelíes los que tiene secuestrado Hamás desde el ataque del pasado 7 de octubre. Precisamente miramos al hecho que ha desatado la discordia, las tensiones entre Israel y Estados Unidos. La votación de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, después de 3 vetos por parte de Estados Unidos, después del veto del pasado viernes por parte de China y de Rusia, por fin hay consenso, por fin se habla de un alto el fuego inmediato en el Consejo de Seguridad de la ONU. Escuchamos este momento. I shall put the draft resolution to the vote. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Delegaciones a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/254, por favor, alcen la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución ha quedado adoptado como resolución 2728 de 2024. Hay reacción ya por parte de Estados Unidos, por parte de John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ha dicho que la Casa Blanca está perpleja por la decisión de cancelar la visita de la delegación israelí a Washington. Todo esto después del momento que estaban viendo, de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego. El responsable de la administración Biden ha señalado que el llamamiento al alto el fuego reflejaba justamente la opinión de la administración Biden de que un alto el fuego y la liberación de rehenes se une. Washington tradicionalmente protege a Israel de los votos de la ONU, a los que se opone, y ha bloqueado los esfuerzos en más de una ocasión, como les contamos, hasta 3 vetos, 3 ocasiones en los que ha impedido un alto el fuego incondicional. Hablamos ahora de Taiwán. Ha aprobado sus defensas aéreas en las primeras horas de este martes en ejercicios militares en los que ha utilizado misiles tierra-aire y fuerzas aéreas terrestres y navales, diciendo que va a continuar intensificando el entrenamiento frente a las frecuentes actividades militares de China cerca de sus fronteras. Taiwán, que China reclama como su propio territorio, se ha quejado durante los últimos 4 años de repetidos casos de aviones de la Fuerza Aérea y barcos de la Armada chinos operando cerca y alrededor de la isla. El comando de la Fuerza Aérea de Taiwán ha señalado en un breve comunicado que ha llevado a cabo ejercicios generales del plan de combate de defensa aérea, utilizando misiles tierra-aire Skybow de fabricación nacional y Patriot de fabricación estadounidense, en conjunto con aviones y barcos de la Marina. Miramos ahora a Corea del Norte. Al miembro de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Yo-jong, ha afirmado este martes que Pyongyang va a rechazar cualquier negociación y contacto adicional con Tokio. Con Japón, es lo que está informando la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, la KCNA. Dice que Japón no tiene absolutamente ningún coraje para cambiar la historia, promover la paz y estabilidad regionales y dar el primer paso hacia una nueva relación con la República Democrática de Corea del Norte y Japón. La declaración de la hermana del líder supremo Kim Jong-un se produce un día después de que emitiera un comunicado diciendo que el premier japonés, el primer ministro Fumio Kishida, había expresado su intención de reunirse con el líder. Corea del Norte lo rechaza de plano, no quiere ningún contacto con Japón. Miramos ahora a Estados Unidos y a China. En concreto, a Estados Unidos y a Reino Unido están acusando a China de haber realizado
ciberataques en los últimos años. Estados Unidos y Reino Unido han revelado medidas radicales contra los piratas informáticos respaldados por el gobierno de China, alegando que llevaron a cabo extensos ataques cibernéticos contra objetivos en Washington y Westminster. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a 7 ciudadanos chinos que, según dijo, eran miembros de APT-31, un grupo de piratería con sede en Wuhan, dirigido por el principal servicio de espionaje de China. La acusación formal alega que el grupo envió más de 10.000 correos electrónicos maliciosos con enlaces de seguimiento ocultos a funcionarios de todo el gobierno federal, empresas de importancia económica nacional, incluida la Defensa y el Capitol Hill. Y seguimos mirando las relaciones entre China y Estados Unidos. Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de China. Declaraciones de Wang Yi, ha destacado este martes que durante su reunión con una delegación de ejecutivos de Estados Unidos mencionó la importancia de que ambos países trabajen en la misma dirección para potenciar la estabilización, la mejora y el progreso de las relaciones bilaterales. El diplomático chino mencionó que la perspectiva estadounidense de ver a China como el competidor estratégico más importante y el desafío geopolítico más importante se ha convertido en el punto crucial de las relaciones entre China y Estados Unidos, causando problemas en la relación entre ambas partes. Una delegación de ejecutivos estadounidenses, incluido el director general de Pfizer y el de FedEx, se ha reunido en China con los líderes gubernamentales esta misma semana. Miramos a Estados Unidos, uno de los sucesos sin duda más importantes del día, este desplome, este derrumbe del puente de Baltimore. No hay indicios, dice la policía, de que haya habido ningún tipo de acto terrorista detrás del colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, según ha apuntado este martes el jefe del Departamento de Policía de la ciudad, Richard Gorley, en una conferencia de prensa. Ha informado que la Oficina Federal de Investigaciones se unió a la investigación. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Bomberos, James Wallace, ha dicho que al sonar ha detectado la presencia de vehículos sumergidos en el agua y agregó que aún no tienen un recuento de eso, no tienen un recuento de cuántas personas están ahora mismo atrapadas, desaparecidas. Anteriormente se había dicho que en el agua podría encontrarse hasta 20 personas y al menos 7 vehículos. Miramos otro de los puntos clave del día, la sentencia, la decisión sobre Julian Assange. Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales han escuchado el clamor de la defensa de la libertad de prensa y han permitido que Julian Assange pueda recurrir ante la justicia británica su orden de extradición a Estados Unidos. La causa contra el cofundador de Wikileaks, que sigue encerrado en una prisión de máxima seguridad donde lleva ya 5 años a las afueras de Londres, se va a prolongar de este modo al menos durante unas semanas más y su entrega, su extradición a Estados Unidos va a quedar de momento paralizada. Miramos también a Francia. Su presidente Emmanuel Macron inicia este martes una visita de 3 días a Brasil en su estrategia para tender puentes entre las naciones más desarrolladas y el sur, y en la que el presidente francés buscará convencer a Lula para que se acerque a Ucrania. Francia, considerada la 7ª economía mundial, y Brasil, que ascendió al 9º lugar, se posicionan como actores importantes en una escena internacional marcada por el pulso entre China y Estados Unidos, el cambio climático y los conflictos de Ucrania y Gaza, por lo que, según adelanta el Elisio, van a abordar los retos globales. En un lugar destacado de su agenda va a estar el intento de convencer al presidente brasileño Luiz Inácio da Silva de que adopte una postura sobre la guerra. Hasta ahora, Lula ha tratado de posicionar a su país como una nación neutral que puede mantener vínculos tanto con Rusia como con Ucrania. Macron se ha convertido en una de las voces más fuertes sobre este conflicto, advirtiendo a los aliados occidentales que el presidente ruso Vladimir Putin representa una amenaza para toda Europa. Hablando de amenazas y de alertas en Francia, les contamos precisamente lo que está advirtiendo la Embajada de Estados Unidos en Francia. La Embajada estadounidense en París ha emitido una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Francia tras el ataque terrorista de la semana pasada en Moscú. Esto significa que los visitantes en Francia pueden esperar una mayor seguridad en las áreas públicas, incluido el transporte público, lugares de culto, sitios turísticos, escuelas, instalaciones deportivas y otros grandes centros comerciales. La Embajada de Estados Unidos ha advertido que los terroristas pueden atacar lugares turísticos con poca o ninguna advertencia. Dice además que los visitantes de zonas turísticas populares y congestionadas deben estar particularmente atentos a sus alrededores. Es lo que apunta la Embajada, instando al público a informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. La advertencia se produce después de que el gobierno francés elevara su sistema de alerta de seguridad nacional Vigiparade a su nivel más alto tras un ataque terrorista en Moscú este viernes por la noche, como saben, donde han fallecido al menos 139 personas.
De la alerta en Francia pasamos a hablar de las amenazas de guerra en Europa, de la posición de España, en concreto del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha afirmado este martes que ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni por supuesto España, el gobierno de España, se están preparando para ninguna guerra. Todo esto pese a la creciente amenaza de Rusia, según los mensajes que mandan desde muchos países europeos, sobre todo desde Francia o Alemania, y también el conflicto en Ucrania que sigue escalando. Durante una entrevista en la cadena SER, recogida por Ser y Media, el propio Álvarez ha respondido a las quejas de algunos partidos políticos por el supuesto discurso belicista del gobierno en los últimos tiempos. Ha explicado que los españoles saben perfectamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa. Dice: hay una guerra de agresión por un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un país como Rusia que debería tener como función velar por la paz y la seguridad mundiales. A ello obedece la ayuda que el gobierno está prestando a Ucrania, dice, porque no podemos permitir que la guerra regrese a Europa como forma de resolver conflictos entre estados. Dice además, por último, Álvarez: si una guerra de agresión triunfa, mañana cualquiera de nosotros podría verse amenazado por un vecino que quiera una parte de su territorio, de su soberanía, y por lo tanto el mundo se volvería más inseguro. Miramos ahora a Hungría. Dice que las declaraciones de los países miembros de la OTAN sobre la opción de enviar contingentes militares a Ucrania acercan el peligro de una tercera guerra mundial. Es lo que ha afirmado en una entrevista el ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. Dice: en una situación tan crítica, no solo las acciones, sino también las palabras son de gran importancia. Por lo tanto, cuando se trata de la opción de enviar tropas a Ucrania en nombre de algunos países miembros de la OTAN, esto es realmente peligroso, porque no queremos, dice, para afrontar la amenaza, el terrible peligro del comienzo de la tercera guerra mundial. Esto se está acercando. En este sentido, Hungría va a instar a sus colegas y aliados a abstenerse de cualquier declaración o acción que pueda acelerar el peligro de una guerra mundial. Añadía además lo siguiente, el propio Szijjártó, dice: creo que cada vez hay más personas en Europa, y cuando digo gente no me refiero a los líderes políticos, que están empezando a pensar racionalmente sobre este problema, y cada vez más personas se inclinan a oponerse a acciones que aumentan el peligro de una escalada. Precisamente en cuanto al peligro de una escalada, les contamos lo que está sucediendo en el mar de Barents. El caza MiG-31 ha impedido que un par de bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos violaran la frontera estatal de la Federación Rusa sobre el mar de Barents. Es lo que está informando el Ministerio de Defensa ruso. En un comunicado dicen que este 26 de marzo los medios rusos de control de espacio aéreo sobre el mar de Barents han detectado un objetivo aéreo grupal que se acercaba a la frontera estatal de la Federación Rusa. Para identificar el objetivo aéreo y evitar la violación de la frontera estatal de la Federación Rusa, un caza MiG-31 de las Fuerzas de Defensa Aérea fue despachado. Es lo que apunta el mensaje, el comunicado del ejército ruso. Dice que a medida que el caza ruso se acercaba, los bombarderos estratégicos estadounidenses ajustaron su rumbo de vuelo, alejándose y luego dando la vuelta desde la frontera estatal de la Federación Rusa. Apuntan a que el avión ruso regresó sano y salvo a su aeródromo de origen y que no se permitió ninguna violación de la frontera estatal de la Federación Rusa. Añaden por último que el vuelo del caza ruso se llevó a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales, de conformidad con las medidas de seguridad. Miramos ahora al presidente ruso. Vladimir Putin ha acusado directamente a Ucrania de estar detrás de un ataque a una sala de conciertos en Moscú, que, como saben, ha sido reivindicado por parte de ISIS, pero el líder de Kremlin ha reconocido que el ataque fue llevado a cabo por islamistas radicales, pero dice, eso sí, que lo importante ahora es saber quién lo ordenó y sobre todo quién se beneficia de este ataque. Dice Putin: este acto malvado solo puede ser un eslabón más en toda una cadena de intentos de quienes han estado luchando contra nuestro país desde 2014 a través del régimen nazi de Kiev. Escuchamos a Putin. We know that this crime was committed by radical Islamists, people who are combated around the world. We see that the United States are using their channels to whitewash their satellites and all of those who, according to their statements, have no part in this terrorist attack. And they're saying that it is the banned organization of ISIS is fully responsible, but we know who carried out the attack. We are interested in knowing who ordered this attack. Our investigative and law enforcement authorities need to have answers to many questions, such as
Is it true that radical Islamist organizations are willing to make strikes against Russia and blaming it for the exacerbation of the conflict in the... Y seguimos mirando. El presidente ruso Vladimir Putin ha pedido hoy a la Fiscalía que imponga un castigo justo a los terroristas que perpetraron el viernes el ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall a las afueras de Moscú. Decía Putin: confío en que los fiscales, en el marco de sus facultades, incluido al presentar las acusaciones estatales durante el proceso judicial, hagan todo lo necesario para que los criminales reciban un justo castigo, tal y como exige la legislación rusa. Es lo que ha dicho el propio Putin dirigiéndose a los miembros de la Fiscalía rusa. Seguimos pendientes de más actualidad, de más noticias, de más últimas horas, los últimos acontecimientos en torno al atentado en Moscú. Les podemos avisar de que ya hay más detenciones, declaraciones por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-Race. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, las reacciones en torno al atentado en Moscú. Ojo a lo que está diciendo el director del Servicio Federal de Seguridad ruso, Alexander Bortnikov. Está acusando directamente a Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania. Dice que son los que están detrás del ataque a Moscú. Ha subrayado este martes que el mortal ataque contra el ayuntamiento de Crocus redundaba en el interés de los servicios de inteligencia occidentales y de Ucrania, con el fin de sacudir la situación y sembrar el pánico en Rusia. Bortnikov ha subrayado que el ataque fue perpetrado por radicales islamistas con la ayuda de los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos. Ha prometido que Moscú va a tomar las medidas adecuadas para responder a este ataque. Por su parte, Kiev ha rechazado las implicaciones en el ataque a la sala de conciertos en Moscú, afirmando que Ucrania nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas, insistiendo en que no hay ninguna duda de que Moscú va a utilizar el incidente para difundir propaganda militar. Contábamos también que hay nuevos detenidos en torno a este ataque. El Tribunal Basmani de Moscú ha decretado hoy prisión preventiva de 2 meses para un octavo presunto implicado en el ataque terrorista del viernes pasado en Moscú. En concreto, el arrestado es Alisher Kasimov, de 32 años, ciudadano ruso de origen kirguís, que según la investigación alquiló su apartamento a los presuntos autores de la matanza, que dejó al menos 139 muertos. Kasimov negó su culpa y aseguró que solo puso un anuncio sobre el alquiler del apartamento en una página web y que no conocía a los futuros inquilinos. Miramos a más declaraciones de Rusia sobre este accidente, sobre este ataque del pasado viernes en Moscú,
Y es que Dmitry Peskov se ha negado este martes a pronunciarse sobre si creía que había un vínculo entre los dirigentes ucranianos y el ataque del viernes en el que hombres armados mataron al menos a 139 personas, limitándose a decir que la investigación estaba en curso. Decía Peskov: no tengo nada que añadir a lo que ya se ha dicho sobre este tema. Además, precisó que los comentarios de las autoridades rusas sobre el atentado se basaban en datos preliminares y que el jefe del comité de investigación ruso había informado el lunes al presidente Vladimir Putin sobre precisamente esta investigación. Seguimos mirando a Rusia y en este caso también a Estados Unidos, a un periodista estadounidense, y es que se ha ampliado la detención del periodista estadounidense encarcelado en Rusia, a Evan Gershkovich. El periodista de Wall Street Journal, acusado por Rusia de espionaje, será ampliado durante 3 meses más. Tribunal en Moscú. Gershkovich, su periódico y el gobierno de Estados Unidos niegan rotundamente los cargos que conllevan una sentencia de hasta 20 años. Rusia, la interés embajadora de Estados Unidos en Moscú, dijo a los periodistas fuera del tribunal que son una mera ficción. Dice: no hay ninguna justificación para la continuación de la detención de Evan, tampoco una explicación de por qué el hecho de que Evan hiciera su trabajo como periodista constituía un delito. Dice además: el caso de Evan no se trata de pruebas, debido proceso o en un estado de derecho, se trata de usar a los ciudadanos estadounidenses como peones para lograr fines políticos. El viernes se va a cumplir el primer aniversario del arresto del hombre de 32 años mientras realizaba un viaje periodístico en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales. Hablamos ahora de Ucrania. Cerca de 275.000 personas se encuentran sin electricidad en Yarkov, ya que los funcionarios han advertido que las reparaciones no son una tarea de unas pocas semanas o incluso meses. Oleh Sinehubov, el gobernador regional de Yarkov, ha emitido una severa advertencia sobre el estado de daño a la red energética de Yarkov después de una ola masiva de ataques rusos dirigidos durante la semana pasada. Sinehubov ha dicho que el proceso de restauración puede llevar bastante tiempo y añade que los especialistas trabajan en los sitios las 24 horas del día. Además, dice que están trayendo expertos de otras regiones. El jefe de Ukrenergo, que opera las líneas de transmisión de Ucrania, ha descrito la situación como crítica en Yarkov, donde el enemigo, dice, con misiles balísticos ha estado intentando destruir todos los sitios de las líneas troncales que abastecen a la ciudad. Seguimos mirando a Ucrania. Hablamos ahora de su presidente, de Volodymyr Zelensky. Ha culpado en las últimas horas al presidente ruso precisamente por lo mismo, precisamente en este caso por culpar a Ucrania del ataque del pasado viernes en Moscú. Así ha calificado al presidente ruso de bestia, enferma y cínica. Dice Zelensky: Putin ha vuelto a hablar hoy consigo mismo. Una vez más acusó a Ucrania: es una bestia enferma y cínica. Según el mandatario ucraniano, en la mente de Putin todo el mundo es un terrorista, excepto él mismo. Hablamos ahora de la advertencia por parte de Bielorrusia, en concreto del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Ha dicho que cualquier intento de realizar provocaciones en la frontera bielorrusa debe frustrarse con el uso de la fuerza. Dice lo siguiente: lo diré públicamente, cualquier provocación debe tenerse militarmente. Nadie debería dudar en disparar para matar a cualquier intruso que viole la frontera estatal. Es lo que está citando el grupo de prensa del líder bielorruso en su canal Pur Pervogo Telegram. Durante una visita de trabajo al distrito Asimani, cerca de Grozno, ha inspeccionado la preparación combativa del ejército bielorruso y dice que los intrusos solo pueden entender el lenguaje de la fuerza. Las Fuerzas Armadas de Minsk están tomando actualmente medidas para reforzar el control fronterizo, patrullar las zonas adyacentes y realizar reconocimientos aéreos con drones en el marco de la gira de inspección del presidente Lukashenko. Miramos ahora a Venezuela. Ha aprobado esta semana una legislación para la anexión del territorio Esequibo, una parte de una disputa histórica con Guyana. La Asamblea Nacional, controlada por Nicolás Maduro, ha creado formalmente el Estado Guyana Esequiba, que en diciembre pasado el mandatario venezolano ya había ordenado incluir los mapas oficiales del país. Se trata de una región selvática de 160.000 kilómetros cuadrados que administra de facto Guyana, que ya emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el nuevo paso que ha dado Venezuela y reclama a la comunidad internacional una intervención. La ley orgánica para la defensa del Esequibo establece que mientras se resuelve la situación interna de la entidad, el jefe de Estado de Venezuela va a elegir al gobernador y la Asamblea Nacional va a asumir las funciones legislativas del territorio. El conflicto limítrofe con el país vecino avanza a la par que el cronograma electoral avanza también en Venezuela y la ley también responde a esa coyuntura. El artículo 25 de la ley indica que todos los candidatos a cargos de elección popular que hayan apoyado la postura de Guyana pueden ser inhabilitados para competir, lo que supone un nuevo filtro con el que Maduro se puede sacar rivales en el camino a las presidenciales del 28 de julio y en procesos sucesivos previstos para 2025 y 2026, en los que se van a elegir nuevos diputados, gobernadores y alcaldes.
De Venezuela pasamos ahora a Argentina. Ha registrado a finales del cuarto trimestre de 2023 una deuda externa bruta de 285.951 millones de dólares, lo que implica que el stock de deuda subió en 1.620 millones con relación al tercer trimestre. Es lo que informaban este mismo lunes fuentes oficiales. Según indicó un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, este ascenso se debió principalmente al incremento en 4.737 millones registrado en la deuda del sector de sociedades no financieras y hogares. En contraste, el endeudamiento del gobierno general se redujo en 2.372 millones, mientras que las sociedades captadoras de depósitos y el Banco Central también redujeron sus posiciones de endeudamiento externo en 542 millones y 222 respectivamente. De acuerdo con los datos oficiales, en el cuarto trimestre el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se incrementó en 9.257 millones respecto al mismo periodo de 2022. Nos fijamos ahora en los bancos centrales. En el Banco Central Europeo, en uno de sus miembros, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Grecia, Yanis Sturnaras, ha comentado en una entrevista publicada este martes que parece haber consenso dentro de una antigua institución en que el primer recorte de tipos tenga lugar en junio. En una conversación con Mononews GR, Sturnaras ha dicho que los datos entrantes sugieren ese plazo, pero dijo que en 2024 se producirán 4 recortes en total si la inflación sigue bajando como se esperaba. Sin embargo, hay que tener en cuenta el crecimiento económico de la eurozona, que actualmente está disminuyendo según advertía el propio Sturnaras. Además, también ha nombrado el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China y la crisis en Oriente Medio como factores de riesgo externos para la recuperación económica de la eurozona. Miramos ahora al petróleo, y es que el gobierno de Rusia ha ordenado a las empresas que reduzcan la producción de petróleo en el segundo trimestre para garantizar que cumplan un objetivo de producción de 9 millones de barriles por día para finales de junio, en línea con sus compromisos con la OPEP+, según decían este lunes 3 fuentes de la industria. Miramos ahora a Estados Unidos, que se enfrenta a un shock de mercado al estilo de Liz Truss, mientras la deuda se dispara, según advierte un organismo de control. La carga fiscal va por un camino sin precedentes, según apuntaba el jefe independiente de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Philip Swagel. El director precisamente de la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que la creciente carga fiscal estaba en una trayectoria sin precedentes, lo que corría el peligro de una crisis del tipo que provocó la caída de la libra y el colapso del gobierno de Truss en Reino Unido en 2022. Dice, eso sí, matiza, Estados Unidos aún no ha llegado a ese punto, pero a medida que las tasas de interés más altas aumenten el coste de pagar a sus acreedores a $1 billón en 2026, los mercados de bonos podrían recuperarse. Según la CBO, la deuda federal de Estados Unidos ascendía a $26,2 billones, o el 97% del Producto Interno Bruto a finales del año pasado. Seguimos mirando a bancos centrales, nos fijamos ahora en la Reserva Federal. En las últimas horas hemos escuchado varias voces, precisamente de la Fed. Lisa Cook ha instado a la cautela a la hora de ajustar los tipos de interés, incluso aunque los riesgos sobre el empleo e inflación estén convergiendo. Los peligros para alcanzar los objetivos en ambos vectores están equilibrándose mejor, según ha dicho, pero no obstante, restablecer plenamente la estabilidad de precios puede requerir de un enfoque cauteloso al flexibilizar la política monetaria a lo largo del tiempo. En este sentido, Cook ha indicado que el proceso de desinflación ha sido accidentado y desigual, lo que justifica, más si cabe, la prudencia respecto a la política monetaria para conjugar la vuelta de la inflación al objetivo del 2% con un mercado laboral sólido. Miramos ahora a los mercados a poco más de 20 minutos para que abra esta segunda sesión en Wall Street. Les contamos lo que sucedió ayer, un lunes a la baja, con el Dow Jones cediendo en torno al 0,4%, mientras que el S&P y el Nasdaq cayeron cerca del 0,3% cada uno. Los retrocesos se producen tras las fuertes ganancias de la semana pasada, durante las cuales los índices llegaron a alcanzar nuevos máximos históricos de cierre. En lo que va de mes, los principales índices están en camino de registrar su quinto mes consecutivo de ganancias. El índice amplio del mercado subió más del 2% en marzo. El Nasdaq Composite está sumando un 1,8%, mientras que el Dow Jones ha subido un poquito menos, pero eso sí, un 0,8% en lo que llevamos de mes. Miramos también algunas empresas, nos fijamos en las acciones de Reddit, han subido un 30% hasta los $59,80 por cada acción al cierre del mercado de este lunes. Las acciones han ido subiendo desde que salió a bolsa la semana pasada y recaudó cerca de $750 millones, con la oferta pública inicial, de los cuales la empresa recaudó cerca de 519 millones. Las acciones de Reddit se dispararon un 48% cuando comenzó a cotizar en bolsa, precisamente bajo el símbolo bursátil RDDT, lo que dio como resultado que varios moderadores y usuarios
conocidos como réditos, ganarán millones de dólares como grupo. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que era inversor precisamente de Redis y miembro de la junta directiva, ha visto crecer su participación en la empresa de 200 a 613 millones de dólares. La oferta pública inicial se produjo la misma semana que Astera Labs. Las acciones se dispararon un 72% el día que la empresa de hardware hizo su debut en el mercado público en el Nasdaq. Miramos también a empresas españolas. El gobierno, a través de la SEPI, se ha hecho con un 3% de Telefónica, es lo que ha comunicado a la CNMV, en cumplimiento con el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado diciembre, que ordenaba a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales la compra de acciones hasta alcanzar un máximo del 10% del capital social de la compañía. La sociedad estatal ha alcanzado el 3%, comunicando la adquisición de participaciones significativas al alcanzar el umbral que prevé la normativa sobre la materia. El mandato a la SEPI llegó tras el anuncio por parte de la Saudí STC de hacerse con una participación del 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros. El paquete accionarial que el Estado posee actualmente de Telefónica, con la cotización de la compañía en 3,99 euros en concreto, se sitúa en torno a los 690 millones de euros. Asimismo, la adquisición de otro 7% supondría, al precio del mercado actual, el desembolso de cerca de 1.600 millones de euros. Miramos a más empresas españolas, ponemos el foco ahora en Repsol. Arranca este martes un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 913,92 millones de euros, equivalentes a 35 millones de acciones, representativas de cerca del 2,87% del capital social de la compañía. Es lo que explicaba a la CNMV, con el único propósito de adquirir parte de las acciones propias que se amortizarían en el caso de que la reducción de capital resultara aprobada para la próxima Junta General de Accionistas en los términos que ésta decida. La adquisición de las acciones se realizará a precio de mercado. Repsol ha anunciado que no va a comprar títulos propios a un precio superior al más elevado de la última operación independiente o al de la oferta independiente más alta de ese momento en los centros de negociación donde se efectúe la compra. Hablamos también de la Comisión Europea. Ha anunciado el inicio de investigaciones formales contra Apple, Alphabet y Meta por una posible vulneración de la Ley Europea de Mercados Digitales, una normativa que impone reglas más estrictas a los gigantes tecnológicos para evitar abusos de competencia y prácticas monopolísticas. En este sentido, Margaret Vestager, la responsable precisamente comunitaria de la competencia, ha advertido de que los casos anunciados no suponen que la Comisión avale las otras prácticas de otras plataformas cuyas investigaciones estén en curso o no se hayan abierto aún. Escuchamos. Today the Commission has decided to open its first non-compliance investigations under the Digital Markets Act. There are in total 5 of them. These decisions to open non-compliance investigation, they come only 2 weeks after the implementation deadline has passed and show that the DMA compliance is something that we take really seriously. Our 5 investigations, they concern Alphabet, Apple and Meta. This does not mean that we endorse all other measures implemented by gatekeepers, which are not or not yet subject to investigation. Terminamos también mirando al precio de Bitcoin después de tocar los máximos históricos hace apenas un par de semanas, de alcanzar los 73.700 dólares, 4 máximos históricos que tuvieron lugar en apenas una semana. La pasada fue una semana de correcciones, fue una semana de salidas de los ETFs, había incluso cierto miedo en el mercado, pero ojo porque Bitcoin se está dando la vuelta, está volviendo a sorprender a diestro y siniestro. Después de los ETFs que se aprobaron en enero, ayer les contábamos los ETNs en la Bolsa de Londres, algo parecido, sobre todo algo que potencia la entrada de inversores institucionales en el mercado, algo que, como ven, ya se refleja en el mercado. Bitcoin ha llegado a sobrepasar hoy los 71.000 dólares, acercándose de nuevo a máximos históricos, superando la cifra, el máximo histórico que vimos precisamente en el anterior mercado alcista en noviembre de 2021, con nuevas subidas ya no solo para Bitcoin, sino también para todo el mercado cripto, donde parece que vuelve el FOMO y vuelve, sin duda, el optimismo. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de traerles todo el análisis con el foco puesto en el atentado en Moscú, la alerta en Europa, España, que dice que no están en ninguna guerra, no se están preparando para ninguna guerra, no solo España, tampoco la OTAN y tampoco la Unión Europea. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con el análisis con los expertos en Negocios Televisión.